Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y continuamos con esta saga y el título de este video es la ceguera espiritual, la insensatez y la ceguera espiritual parte 2. Entonces, ¿con qué iniciaremos esto? Vamos a dar una definición de lo que es la rebelión. Entonces la rebelión es alzarse contra una autoridad, contra las autoridades legítimas, apartarse de la amistad o trato con alguien. Entonces esto es lo que es la rebelión. Entonces en este contexto es despreciar a Dios o irrespetarlo. Entonces ahora vamos a Números, capítulo 14, verso 11. Entonces recordemos el contexto de lo que estábamos. Dios había mandado a reconocer la tierra a la cual había prometido Abraham, Isaac y Jacob a través de Moisés a unos espías o unos jueces o profetas. Y estos habían ido a reconocer la tierra y habían vuelto. Entonces ellos dieron noticias y estas noticias causaron esto, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces recordemos que Dios ya se había manifestado a ellos y Dios estaba totalmente indignado debido a que estas personas no lo habían honrado, debido a que ellos tenían un puesto, un título o un ministerio ya dado por Dios y aún así se habían atrevido a irrespetarlo. Y por esto Dios estaba muy enfadado debido a que no lo habían honrado, sino que lo habían dejado en descrédito con respecto a todo el pueblo, y esto había ofendido totalmente a Dios debido a que personas que se suponían que debían estar cercanas a él estaban portándose deslealmente. Por esto Dios les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo he de soportarlos? Yo los destruiré. Entonces esto es lo que está pasando aquí, y esto lo vemos también en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 8. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros. Entonces aquí vamos a definir lo que eran estos espías del pueblo de Israel. Entonces eran tiempos peligrosos porque estos hombres eran avaros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Por qué blasfemos? Porque se habían ido en contra de la gloria de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, totalmente ingratos, que era lo que Dios ya le había dicho a Moisés: impíos, sin afecto natural, implacables, debido a que ellos se habían comportado, se habían hablado mal, e incluso vamos a leerlo más adelante cuando estos hablaban de apedrear a Josué y a Caleb. Entonces, por tanto, totalmente implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Esta palabra infatuados es que tenían un concepto más alto de sí que el que debían de tener. Amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esto es lo que estaba diciendo Dios, porque estos estaban simplemente aparentando, pero estaban negando la eficacia de ella,
debido a que habían ido en contra de lo que Dios estaba estipulando a través de Moisés, cuando les decía que fueran y miraran la tierra porque Él se las iba a dar, pero a ellos no les importó esto. Verso 6, porque estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrando por diversas concupiscencias, lo cual sucedió también allí en esa lectura en Números, cuando arrastran a todo el pueblo en contra de la voluntad de Dios. Verso 7, estos siempre están aprendiendo y nunca... Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, vemos que se estaba repitiendo allí. Se repitió también con James y Jambres cuando se resistieron a Moisés. Y ellos también estaban resistiendo a Moisés y a Dios en ese momento. Así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Entonces esto es lo que estaban haciendo, era lo que vivían estos personajes que eran jueces, que eran profetas, pero que estaban deshonrando a Dios. Entonces se veía todas estas características en ellos. Por eso era que Dios te estaba diciendo que los quería destruir. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 29, verso 8. Proverbios 29, verso 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Entonces, ¿por qué los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas? Miremos el caso que estamos viendo, de cómo Dios ya había decidido destruirlos, pero también cómo los sabios apartan la ira, porque aquí Moisés también en la lectura habla con Dios y hace o intercede por este pueblo y aparta la ira. Entonces vemos que realmente esto sí es así y vemos que ocurrió en este caso. Pero vamos a Proverbios, pero capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 31 y 32. Dice así: No envidiéis al hombre injusto, ni escojáis ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es para con los justos. Y este ejemplo lo estamos viendo actualmente con Moisés y los 10 profetas o jueces que fueron a reconocer la tierra, que desagradaron a Dios, de los cuales dos tuvieron un sentir diferente y hubo un diferente trato con respecto a los 10 y a los 2 que sí quisieron someterse a Dios. Y esto lo vemos más reflejado cuando el Señor Jesucristo nos enseña sobre esto. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo 6, 25 al 34. Y dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces vemos que esto es lo que se estaba viviendo en ese momento, porque ellos estaban temiendo por su vida, estaban temiendo por su futuro y estaban desagradando a Dios. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Ellos estaban totalmente afanados
debido a que querían incluso regresar a Egipto. Afuera me tomo esa otra Papi, parte. yo le doy la pasta. Y afuera de que, pues yo, si no la pasa, pasa el tiempo. Porque verso 32, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces aquí está la respuesta en el verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso era lo que ellos no estaban haciendo. Ellos no buscaron primeramente el reino de Dios, no buscaron ser justos delante de Dios, no buscaron practicar la justicia. ¿Y qué es practicar esta justicia? Practicar esta justicia es acercarse a Dios, a su palabra, y acercarse a su voluntad, y descubrir cuál es la voluntad de Dios para con uno, para con el individuo. Esto es agradable delante de Dios. El que la persona o el ser humano piense en qué es lo que Dios quiere para cada uno. Y eso es lo que ellos no hicieron, eso es lo que ellos desaprobaron. Porque ellos simplemente aprobaron seguir su propio camino, su propio criterio, su propia manera de ver las circunstancias. Porque ellos no aprobaron el seguir a Dios y el confiar en Dios, sino que aprobaron sus miedos y aprobaron sus pensamientos negativos con respecto a la situación que ellos estaban viviendo, porque fueron totalmente negativos debido a que desconfiaron de la grandeza de Dios y no pensaron en la gloria de Dios manifestándose a ellos en todo momento, porque eso es lo que Dios estaba diciendo. Y ya lo leímos, cuando dice, ¿cuántas veces me he manifestado a ellos y aún no me creen? Voy a destruirlos. Eso fue lo que ya leímos, y esto era lo que ellos no estaban haciendo o no quisieron hacer. No quisieron acercarse a la justicia, y esa justicia es por la fe, y esa fe es por obrar, y ese obrar es por seguir la voluntad de Dios y seguir el plan de Dios que Él traza. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces ellos están totalmente afanados, apurados, con el pensamiento de regresar a Egipto, como lo leeremos más adelante. Ahora vamos a Salmos. En Salmos capítulo 120. Salmo 120 del 1 al 3, dice así: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Aquí hablaba el Señor Jesucristo. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Entonces recordemos que estos labios mentirosos y esta lengua fraudulenta eran todas estas personas que se hacían llamar guías de ciegos, que se hacían llamar intérpretes de la ley, que se hacían llamar fariseos, que se hacían llamar doctores de la ley, y estaban siguiendo la mentira. ¿Por qué? Porque estaban predicando algo que ellos no practicaban, estaban predicando algo que ellos no hacían, y por lo tanto, como leímos en el video pasado, el Señor Jesucristo les decía que ellos estaban ciegos, y por lo que estaban ciegos permanecía su pecado. Verso 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Entonces vemos ese suceso que realmente sí fue muy notorio cuando el Señor Jesucristo vino, como Él los llamaba y les decía que eran hipócritas, que su hipocresía estaba siempre delante de ellos, debido a que ellos glorificaban a Dios y decían y hablaban de la grandeza de Dios, pero la grandeza de Dios no estaba en sus corazones, debido a que ellos pisoteaban al Señor Jesucristo, pisoteaban las profecías
cuales habían sido dadas por los profetas y pisoteaban incluso la ley de Dios, debido a que no hacían la voluntad de Dios y no se sometían a la ley de Moisés, no se sometían a nada de lo que Dios había estipulado, sino que seguían sus propios consejos, cuando incluso ellos testificaban y decían que por qué no hacían las costumbres de los ancianos, y el Señor Jesucristo les decía: vosotros has dejado la ley de Dios por vuestras tradiciones. Entonces vemos cómo todo esto se dio, pero entonces vamos nuevamente a Salmos, pero al capítulo 25. Entonces en Salmos, pero esta vez en el capítulo 25, lo vamos a leer todo, porque aquí está hablando específicamente de esto, y esto es muy propicio para el verso que estamos leyendo en Números. Entonces vamos así, dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo eso con respecto a estos fariseos que eran hipócritas. Sinceramente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces recordemos que en Números ya leímos que ellos se rebelaron sin causa por sus miedos y por no querer aceptar la gloria de Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, lo cual ellos no quisieron aceptar y no querían aceptar, que es lo que hemos estado hablando en este video. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Ellos decidieron no creer en estas misericordias de Dios, sino que corrieron hacia Egipto. Y de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Los pecados de la juventud, estaba hablando exactamente del tema que estamos tratando ahora. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto eres Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces cuando dice que enseñará a los mansos su carrera, es que enseñará a todos, pero aprenderán todos aquellos que quieran realmente someterse a la voluntad de Dios. Verso 10: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y su testimonio, o para los que se someten a Cristo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces aquí vemos claramente que el mismo Dios está diciendo que Él enseñará. Entonces estamos en el verso 10, dice que Dios mismo dice que le enseñará el que ha escogido. Vamos en el verso 12, verso 13: gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos la hará conocer. Esta comunión íntima es la comunicación de Dios con el hombre: profecía, discernimiento, revelación, sueños, manifestación de Dios, sanidades, y toda esta manifestación del Evangelio. Todo eso es esta comunión íntima que Él da a conocer a todo el que se arrepiente, a todo el que cree en Él, a todo el que espera en Él, a todo el que realmente quiere someterse a la voluntad de Dios. Verso 15: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Entonces estamos viendo
la oración que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a Dios cuando estaba en apuros. Entonces dice que Dios los sacaría de la red, y esto es lo que no pensaban estas personas en Números, estos profetas, estos jueces que estaban oponiéndose a la orden de Dios. Verso 16: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Esto era lo que estaba viendo el Señor Jesucristo en esa época, y fue por lo cual ellos cayeron cuando estábamos leyendo en Números, porque se angustiaron de corazón y desagradaron a Dios debido a que fallaron en cuanto a la fe. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Verso 19: mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y esto era lo que no estaban viviendo ellos, pero el Señor Jesucristo le pedía esto a Dios: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Recordemos que este Israel es el mismo Señor Jesucristo. Entonces estaba diciendo que lo redimiera al Señor Jesucristo a él mismo de todas estas angustias que él estaba pasando en esta época de la vida. Y esto lo profetizó Dios, y era lo que el Señor Cristo estaba diciendo. Pero vamos a Romanos ahora. Vamos a Romanos, verso 5, verso 1 al 5. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, lo cual no estaban haciendo ellos, porque ellos de el instante quisieron regresar a Egipto, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Recordemos que la esperanza es ese esfuerzo que hace el hombre por agradar a Dios, y la esperanza no avergüenza, o el esfuerzo de agradar a Dios no avergüenza, porque Dios lo premia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos aquí cómo se aborda este tema con respecto al Evangelio, como lo estaba diciendo el apóstol Pablo, como lo dijo el Señor Jesucristo, que es todo lo contrario a lo que estábamos viendo en Números, cómo se rebelaron estos espías, estos profetas, estos jueces, con respecto a la voluntad de Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 5. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún dan testimonio por ella. Y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, que es el tema del que estamos tratando. Y esto es por lo cual ellos estaban cegados espiritualmente, porque no querían agradar a Dios, estaban totalmente velados. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 6, verso 11.
Del 11 al 13 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toman toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, el cual día malo no resistieron ellos. Y habiendo acabado todo estar firmes, no pudieron estar firmes debido a que fueron reprobados en cuanto a la fe estas personas de Números. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 4 verso 6. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces esto es lo que hizo o lo que provocó la caída de estos profetas y de estos jueces en la época de Moisés. Se afanaron totalmente, estuvieron afanosos y no pusieron su causa delante de Dios, sino que pisotearon la gloria de Dios, comportándose como se comportaron. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 9. 7 al 9 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso estaban viviendo ellos este problema, debido a que Dios quería mostrar su poder, pero ellos estaban en contra de la voluntad de Dios y de esta manera lo deshonraron. Porque que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ellos estaban atribulados y se angustiaron. Estaban en apuros, mas no desesperados. Se desesperaron totalmente, diciendo: volveremos a Egipto. Perseguidos, mas no desamparados. Ellos estaban totalmente derrotados porque no veían salida. Derribados, mas no destruidos. Y ellos se veían ya totalmente acabados, donde si ustedes leen dirán que aún hasta que porque Dios iba a dar a sus hijos, iba a entregar a sus hijos como presas, cual también ofendió mucho a Dios. Entonces ya con estos versos ya se puede terminar de leer el respecto a Números capítulo 14, donde se ve claramente cómo ellos hablan contra Dios, hablan contra la manifestación de Dios, hablan contra las promesas de Dios, hablan contra el Espíritu de Dios, hablan contra Moisés, hablan contra el mandato de Dios, hablan contra la misericordia de Dios, hablan contra la presencia de Dios, hablan contra todo lo que Dios había hecho por ellos y se oponen y destruyen de esta manera la gloria que Dios había instituido entre ellos. Por lo tanto, el Señor decía: los destruiré, los quitaré de mí. Y debido a la oración de Moisés, Dios decide perdonarlos. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.